Jamás imaginé que un hijo de pastor diría esto. Atentos mis hermanos a nuestro video de hoy y espero leerlos en los comentarios. Aquí está nuestro video. Atentos. Sabía mucho de quién era Cristo, sabía mucho de la Biblia, sabía incluso más que muchos cristianos, pero yo estaba vacunado en contra de eso. Tenía lo suficiente que me bastaba para decir, yo sé quién es Cristo, yo sé quién es la iglesia, yo sé quiénes son estas personas. Podía hablar como cristiano perfectamente cuando tenía que hablar como cristiano, podía usar un lenguaje cristiano cuando lo podía hacer, pero dentro de mí tenía una batalla muy grande porque realmente no sabía cuál era mi propósito, no sabía cuál era mi identidad, y yo me empecé a sentir más cómodo afuera, me empecé a sentir más cómodo en mi habilidad atlética, en cómo me veía, en cómo me veían las personas afuera de la iglesia, cómo me veían la ropa que yo tenía, el coche que yo tenía, y preferí alejarme de la iglesia. Aunque seguía yendo a la iglesia, prefería alejarme de la iglesia y más que nada prefería alejarme de Jesús. ¿Le mencionaste eso a tus papás? ¿Tuviste una conversación con ellos o no? ¿Era algo privado? Era algo privado, pero obviamente ellos sabían. Cuando llegaba a las 4 o 5 de la mañana me preguntaban ¿qué estabas haciendo? ¿No? Y aún así yo me levantaba con una súper resaca. Yo iba a la iglesia y seguía hablando un lenguaje cristiano. Estaba viviendo una vida con dos caras diferentes, aunque prefería estar afuera todo el tiempo. Yo tengo 32 años y he ido a la iglesia 32 años y 9 meses. Pero yo, como les estaba comentando, prefería estar afuera de la iglesia porque ahí es donde me sentía seguro. Ahí sentía que tenía un propósito. Yo estudié diseño en la carrera y durante ese tiempo donde estaba buscando qué hacer en mi vida, iba saliendo de la prepa un día. De hecho, era el último día de la prepa y nosotros íbamos a ir a una fiesta después, yo y mis amigos. Íbamos en el coche y había un coche así destruido delante de nosotros, una camioneta, y más adelante había otro coche enfrente de nosotros. Y nosotros nos íbamos acercando a donde estaba ese accidente y pudimos reconocer varias caras que estaban ahí. Reconocimos la camioneta, era de alguien que conocíamos, no eran mis amigos personalmente, pero yo conocía a quién iba ahí. Y eran amigos de la persona que iba manejando el coche, así que nos detuvimos y yo vi partes del cuerpo de estas personas por toda la calle. Los vi cortado en dos. Una escena así terrible. Íbamos llegando al momento que iba llegando la policía. Y llegamos antes de que llegaran los papás de estas personas. Y de verdad, escuchar los gritos de sus papás viendo a sus hijos destruidos. Y ellos habían salido de la carretera, le pegaron a otro coche que tenía un jardinero y a otra persona que no tenían nada que ver. Pero por estar en ese momento, en el momento indicado, se acabó su vida. Se acabó su vida. Y recuerdo que en donde yo vivía fue como un momento de luto increíble para toda la colonia. Pusieron letreros de pues maneja mejor. Los recordamos, esto, el otro. Y no podía sacarme estas imágenes de la cabeza de ver sus cuerpos destazados por todos lados. Y algo que seguía llegando a mi cabeza era esta vida es como una sombra que pasa y se desvanece. Y tenía eso en la cabeza, y hacía mis mejores intentos por acercarme a este Jesús del que yo conocía, pero seguía apoyándome en mi propia fuerza, en mi propia identidad, porque me sentía más cómodo en cómo me veían las personas que no eran de la iglesia a cómo me veían las personas de la iglesia. Me sentía como en un estatus más alto, porque me veían de una manera diferente. Este periodo donde seguía teniendo esta palabra en mi cabeza de que la vida se pasa tan rápido. Estaba becado para una universidad y dije, bueno, voy a entrar a esa universidad, voy a jugar básquetbol, voy a estudiar, creo que la carrera era como ingeniero en aeronáutica o ingeniera en automotriz. Porque quería diseñar coches o quería diseñar aviones. Y así me imaginaba mi vida. Jugando básquetbol y estudiando esta carrera. Corren al entrenador como un mes después cuando ya tenía la beca. Perdí la beca antes de entrar a la escuela y dije, Dios, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Necesita haber un cambio en mi vida porque muchas veces
Yo, como muchas otras personas, queremos hacer un cambio en nuestra vida, pero si seguimos en los mismos círculos y tenemos el mismo patrón mental, nunca vamos a salir de eso, a menos de que algo que nos rodee cambie drásticamente o nosotros salgamos de donde estamos para cambiar nuestras circunstancias y después cambiar nuestra mente y nuestros hábitos. Y entré a un adiestramiento misionero. Yo creo que era era la única persona que realmente no le había dado a su vida entrando a este adiestramiento misionero. Sabía mucho y yo creo que más de las personas que iban, pero realmente yo no conocía a Jesús. Y durante este adiestramiento yo tuve un encuentro con Jesús y todo empezó a tener sentido de lo que había aprendido antes. Antes solo había aprendido teoría, había aprendido una religión, había aprendido una manera de hacer las cosas. Y aunque yo sabía todas estas cosas e historias bíblicas más que cualquier otra cosa, apenas empezaron a tener sentido. Yo no había entendido por qué personas en la Biblia como Jonás, Noé, Isaías habían dado su vida por Cristo y habían pasado por tantas estas cosas, y ahora lo empezaba a entender. Y aunque ellos no eran capacitados, tenían como muchos problemas ellos se sentían no capacitados para cumplir el propósito que Dios les había dado, apenas había entendido por qué lo estaban haciendo. Y no solo había entendido por qué ellos lo habían hecho, pero también entendí por qué pasaban muchas cosas en mi vida y había entendido que era Dios. ¡Wow! Mis hermanos, saben que esta declaración de este joven, que es hijo de pastor, es muy preocupante, porque esto es lo que está ocurriendo en la mayoría de nuestras iglesias. Nuestros muchachos están dentro de la iglesia, pero están perdidos dentro de la iglesia. Les enseñamos normas, les enseñamos todo lo necesario para pertenecer a una congregación religiosa, pero no les estamos enseñando a tener una experiencia personal, una relación verdaderamente con Dios. Esto, mis hermanos, esta es una enfermedad que está acabando con todos los jóvenes, inclusive con los hijos de los pastores. Este muchacho dice que llegaba a las 5 de la mañana a su casa con una resaca, o sea, con amanecido, después de haber tomado, después de haber pasado una noche loca, por decirlo así, y llegaba y luego se bañaba y se alistaba para ir a la iglesia. Esto es lamentable. Pero estas son las luchas que nosotros debemos librar. Estas son las batallas que nosotros debemos vencer. Y mis hermanos, debemos orar y orar y orar por nuestros jóvenes, pero también debemos estar haciendo cosas por ellos para que ellos realmente puedan tener una relación y no un mero conocimiento. Hoy los jóvenes y los cristianos modernos están pensando que se salvan por conocimiento, pero realmente no es así. La salvación no viene por conocimiento, la salvación viene por relación. Pues tanto así que miren lo que dice la Escritura en San Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nosotros estamos todo el tiempo llamando a Dios Señor, Señor. Pero tristemente no estamos haciendo conforme a su voluntad. Y no olvidemos que los niños y los jóvenes aprenden no solamente por lo que nosotros les decimos. Nosotros podemos predicarles 1 y 1000 y 2000 y 5000 veces. Pero siempre la palabra podrá entrar por acá y podrá salir por acá. Los jóvenes y los niños aprenden por algo que se llama modelación. Ellos no aprenden por lo que yo les digo. Ellos aprenden por lo que me ven a mí hacer. Y nosotros debemos enseñarles a hacer a nuestros niños y a los jóvenes de nuestra iglesia. Nadie se escapa, ni siquiera los hijos de los pastores. Esto es
Es triste, es lamentable, pero es una realidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros por esta realidad que está aconteciendo? Él dice, bueno, yo entré a un seminario de misión y en ese seminario realmente tuvo un contacto con Dios. Pues mis hermanos, debemos agotar todos los recursos para que nuestros hijos y los jóvenes de nuestra iglesia no den un día esta respuesta. Mis hermanos, oremos y acerquémonos más a nuestros jóvenes. Pero esto es lo que creo yo, esto es lo que pienso yo. ¿Qué cree usted? No olvide, por favor, dejarnos un comentario. Somos Desafío More y nos vemos en un próximo video. Dios le bendiga. Chao, chao.